Vegetarianos y veganos. Ahora, a ver, Mauro, ahora. Hola, buenas tardes. Nosotros te escuchan? escuchamos perfectamente. Sí. ¿Vos a nosotros? Yo los escucho bien, pero tengo un retorno, no importa. Maldita Hagamos sea. igual, voy a concentrarme. Bueno, te agradezco muchísimo el esfuerzo doble por atendernos y por hablar con retorno al aire, que es bastante molesto. Te vuelvo a preguntar, ¿qué reflexión te genera esto que te mencionaba respecto de los presidentes de otras cámaras de comercio o representantes de distintos sectores económicos? Hay que hacer un paréntesis de lo que está sucediendo en realidad con la reforma laboral. ¿Por qué las cámaras empresarias estuvieron en contra en principio de la reforma laboral y luego terminaron apoyándola? Esto tiene mucho que ver con la recaudación que tienen las cámaras, con los aportes que hacen los trabajadores y los empresarios. Paradójicamente, el proyecto inicial tenía la quita de esos aportes, se transformaban de obligatorios a voluntarios. Cuando hacen las modificaciones, aparecen que esos aportes iban a ser durante 2 años. Sí. Y paradójicamente, el día que se aprueba el proyecto de ley de reforma laboral, desaparece y ahora estamos hablando de que de por vida. Los aportes, los empresarios vamos a tener que hacerlo de por vida a las cámaras empresarias, y ahí vuelvo a este tema de Mario Greenman, que es la casta de la recontra casta, porque no tiene un solo empleado Mario Greenman. Es presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que habla por las corporaciones, que habla por las cadenas, las grandes cadenas, pero que poco entiende de la realidad productiva. Entonces, uno acá, o sea, vos podés hablar conmigo, yo te puedo llevar a la fábrica y vemos los trabajadores, y hablamos de la producción y hablamos de la realidad. Pero cuando una persona que poco tiene que ver con lo que le está pasando a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas dice o manifiesta estos comentarios, lo único que genera es indignación. Las pymes estamos atravesando el peor momento de la historia. El derrotero de cierre no se detiene. Ya no estamos hablando de más de 22.000 pequeñas y medianas empresas. Hablamos de las farmacias, hablamos de 36.000 kioscos, hablamos de lo que quieran hablar. Todos están cerrando. Está creciendo el desempleo. Cuando el gobierno te manifiesta y te dice la actividad económica está en alza, la actividad económica se está impulsando, y cuando vos analizás, desglosás las actividades y encontrás sistema financiero, que nosotros pagamos tasas usurarias. El sector productivo paga tasas usurarias. Si tenemos que cambiar cheques, estamos pagando el 70-90%. Si giramos en descubierto, pagamos el 90-110% de tasa de interés. Cuando la realidad de la inflación no estamos hablando de un 35, un 40%, como mucho. Claro. Entonces, la situación de la pequeña y mediana empresa está en una situación agónica, porque en principio la industria se vio afectada por la apertura indiscriminada en las importaciones, hay que decirlo. Sí. Porque cuando vos en una computadora compras a una plataforma del exterior y ese producto textil te llega a la puerta de tu casa, que tiene 0 trabajo argentino, que tiene 0 impuesto, no paga ninguna carga tributaria. Ahora, yo que confecciono, que produzco en la industria textil, tengo que importar insumos, o quiero importar una máquina para ampliar mi capacidad productiva, ¿saben qué? Yo tengo que pagar impuestos, derechos de importación. ¿Cuáles son las reglas de juego? Mauro, Entonces destruyeron la industria, están destruyendo la industria, primero las chicas, ahora hablamos de FATE, de Whirlpool, hablamos de empresas grandes, pero ahora empieza la etapa del comercio, porque el comercio puede vender producto nacional o producto importado. Sí. Claro. Ahora, si no tenés quien te lo compre, Claro. ¿de qué te sirve importar? Porque quien te lo va a comprar es el trabajador argentino de la industria. Y esa es la discusión que hay que darse, porque todavía no se está viendo. Cuando Milei hablaba del rebote en el 2023 y 2024, que iba a ser en B corta, y ese rebote pensábamos que iba a ser en U, y hoy es una L. La actividad se desplomó y se planchó. Y en esta etapa de planchadura, lo único que encontramos es crecimiento del desempleo, cierre de empresas, destrucción del aparato productivo. No saben lo que cuesta emprender y desarrollar una industria de 3 a 5 años. Ahora, con una mal política, en un año destruiste todo. Mauro, mientras vos haces este panorama o trazás este panorama descriptivo tan fuerte, en el Congreso se está aprobando, y va a pasar como loco, la reforma laboral. Y uno de los argumentos a favor que tienen quienes lo están votando es que va a favorecer a la creación de empleo.
¿Es verdad esto? No, es mentira, hay que decirlo. La única forma que la Argentina genere empleo es reactivando la actividad económica. Si a mí me dicen mañana no vas a pagar nada por ningún trabajador, ¿lo voy a tomar? No. Yo lo voy a tomar si vendo más y si produzco más. Y la realidad es que cada vez se vende menos y se produce menos. Lo que viene a hacer esta ley, esta reforma laboral, es facilitar el despido, hay que decirlo con todas las letras. Viene a facilitar el despido y blanquea un montón de situaciones, porque el banco de horas está sucediendo, porque las vacaciones fragmentadas está sucediendo, en los hechos sucede, hay que decirlo con todas las letras. Entonces viene a blanquear una situación que existe, pero además viene a facilitar el despido. ¿Y saben por qué esto nadie está hablando? Que es algo que pidieron las grandes empresas. ¿Por qué piden las grandes empresas? Primero, en que su pasivo, porque hoy el gran problema de Argentina, la famosa mochila austríaca, los trabajadores generan un pasivo, ese pasivo lo que te dificulta es poder vender tu empresa a cualquier capital Claro. externo. Ujú. Hoy esto va a licuar esos pasivos, van a ser más apetecibles las empresas, pero paradójicamente el gran problema nuestro es que van a venir a vaciar, van a comprar empresas argentinas para destruirlas. Esta es la realidad, o sea, van a facilitar el desempleo, ¿para qué? Para que esa rentabilidad que se vino perdiendo en este último tiempo, estos últimos años, se perdió mucha rentabilidad, hemos perdido mucha rentabilidad, por eso estamos hablando de cierre de empresas pequeñas y grandes. Esta medida de facilitar el empleo, de poner un tope de 10 años a las indemnizaciones y demás, lo que está generando es tratar de subsanar esa pérdida que están teniendo las empresas argentinas. Mientras tanto, el gobierno parece estar en cualquiera, porque los escuchás hablar, vos mencionaste cierre de pymes, mencionaste al sector textil, Whirlpool, FATE, y lo que se oye de parte del gobierno es que se jodan porque fabricaban caro. Ahora vamos a poder comprar barato, vas a tener la libertad de comprar una remera al 10% de lo que valía, Vas o a los poder, neumáticos. sí, vas a poder destinar eso a lo que supuestamente, A no otro sé, a sector otras productivo. cosas. A vos como empresario, ¿qué te genera que los representantes del pueblo tengan esa respuesta? Mira, cuando el ministro de Economía, que representa a todos los argentinos, dice que nunca se compró una prenda en nuestro país, ya ahí denota un poco el ideal que tiene la actual administración de gobierno. Nosotros creemos y estamos convencidos porque no existe país en el mundo que salga de una crisis que no sea con trabajo. Y las políticas que se están implementando es una destrucción del trabajo. Acá lo barato va a terminar saliendo muy, pero muy caro. Y eso no lo entienden. Entonces esto de decir, bueno, compro barato porque se abusaba, es todo mentira, es todo un relato para justificar, permanentemente justifican las medidas que toman con cuestiones. Por ejemplo, ¿saben cuántos juicios laborales hay en el país? El 0,05%. Pero ¿cómo? ¿No era una industria Ahora, la del ¿una juicio? empresa puede cerrar por un juicio laboral? Sí. ¿Cuántas empresas tenemos en Argentina? ¿Cuántas pymes? 600.000. ¿Cuántas cerraron ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Una. Ahora, con esas me tomo el argumento para salir a destruir todo un tejido productivo, todo un mecanismo que favorece el desarrollo de los trabajadores, porque al fin y al cabo las pymes, ¿saben qué? Vivimos de mercado interno. Y si no tenemos trabajadores que consuman, Claro. las pymes vamos a desaparecer. Y es el recurso más valioso que tiene la pequeña y mediana empresa. Claro, tal cual. Esto no es novedoso de todas maneras. ¿Cuántas veces ya se vio? ¿Cuántas veces lo viviste vos? No sé cuántos años tenés como empresario pyme, pero supongo que no es la primera vez que pasás por esta situación que te la venden como novedosa e imprescindible, ¿no? Sin embargo, es cierto, en los 70, en los 90 y en el gobierno de Macri se vio, pero nunca a este nivel, hay que decirlo con todas letras, nunca a este nivel. Es un nivel donde no se tiene conciencia. Lo que pasó en FATE no hubiera pasado con ningún gobierno que lo que hemos hablado, jamás hubiera pasado. Porque antes las empresas se sentaban con los administradores, los gobiernos, y Sí, negociaban para sostener el empleo en cada una de las actividades económicas. Hoy no les interesa. claro. Y esto es muy grave, porque va a empezar a tensarse
la situación social. Y lo que no queremos los argentinos es vivir un 2001. Y eso es lo que nosotros estamos pensando. Vuelvo a insistir, la situación está muy delicada. El sector productivo está muy, pero muy complicado en el desarrollo de cada una de su actividad. No hay sector que esté al alza. ¿Cuándo te diste cuenta de que este panorama económico iba a ser así? Te llevo al 10 de diciembre de 2023. ¿Ya dijiste cagamos como sector o dijiste no, quizás nos va mejor? Obviamente que no te voy a preguntar a quién votaste, no importa eso. Lo que sí te pregunto es, ¿cuándo viste que la mano venía mal? Mira, durante el año 2023 nosotros entendíamos los diferentes modelos de gobierno, ¿no? Y veníamos de una sequía, la pandemia, y podemos argumentar un montón de cuestiones. Sabíamos que después iba a venir una buena cosecha, sabíamos que no se iban a importar tantos hidrocarburos, tanto gas, iba a crecer el desarrollo minero, el desarrollo hidrocarburo en Argentina. Nuestra pregunta era quién iba a administrar esos recursos. Bueno, ganó Javier Milei. Cuando él emite el primer decreto, el DNU, creo que es el 70 y, no sé, 71, 72 del 2023, ahí nosotros dijimos, esto empieza mal. Y cuando dijeron, vamos a ajustar, y se ajustó, y cuando se dice se ajusta, ¿quién paga el ajuste? Pagan los jubilados, pagan los trabajadores, pagan las pymes ese ajuste. No lo pagan las grandes corporaciones, no lo paga el sector financiero, porque el gran problema que tenemos en Argentina es el sector financiero. Es la discusión permanente que tenemos en nuestro país. Si al país le va bien o le va mal, el sector financiero siempre gana dinero. Mauro, ¿te tocó despedir gente en tu fábrica? Yo atravesé una situación muy crítica el año pasado. Tuve que cerrar 2 turnos. En realidad reduje un turno, pero durante diciembre del 2024 y enero de 2025 trabajamos media jornada en la fábrica. Hice todo un relevamiento donde este año me senté con los trabajadores. Nosotros somos 18 personas, no somos muchos, somos una pyme textil. Y lo que dije es, si no se revierte esto en un año, vamos a tener que cerrar la fábrica. O sea, yo tengo otras actividades, tengo empresas también en lo comercial y demás, pero la situación, o sea, es crítica. No, o sea, no importa lo que analices. Y todos estamos perdiendo permanentemente calidad de vida. No importa en qué sector de la pirámide nos encontremos. Sí. Todos hemos perdido calidad de vida en Argentina. Hace un ratito mencionabas y hacías una cierta analogía con el 2001. ¿Vos sentís que hay un cuello de embudo que nos lleva a una situación similar? Sí, todavía no estamos en el proceso de las ollas populares y los cortes de ruta y el hambre, el verdadero hambre que se atravesó en ese momento, pero estamos camino a esto. Cuando ya se habla que el consumo de carne bajó, cuando se habla que empresas alimenticias se están cerrando, digamos, son síntomas que si uno no empieza a atender estas señales, estas luces, el camino, sabemos cuál es el camino final de esta crisis. Y todavía, si vos me preguntás, ¿va a pasar esto a fin de año? Y yo no creo todavía, porque hay todavía una red social que se sigue conteniendo. Pero la situación, cuando ves los números reales de consumo de carne, de consumo de lácteo, o sea, te está denotando una situación social que se ha deteriorado y que esto empieza a tensarse. Una pyme no es Techint. Mauro González no es Paolo Roca, claramente. Nos contó que tiene 18 empleados. Imagino que sabes el nombre de cada uno de ellos, conoces su situación familiar, si tienen hijos, si están separados, digo, las cosas que tenemos entre compañeros de laburo, más allá de que seas el dueño, el jefe de ellos. ¿Qué hablas con ellos? Digo, desde la cercanía de lo cotidiano. Vos tenés otros emprendimientos, cerrás la fábrica, es un fracaso, claramente te va mal, pero no quedás en Pampa y la Vía. ¿Qué te dicen ellos cuando dialogás y les planteás este panorama económico de su lugar de laburo? Mucha angustia. La verdad es que yo siento que en sus caras de angustia, de incertidumbre, de no saber. Entonces yo lo que fijo es, bueno,
nos juntamos, como dijimos en ese momento, para sostener, para no cerrar la fábrica, vamos a tener que reducir la jornada durante enero, durante diciembre, durante enero y en febrero las vacaciones para poder sostenerla y después ver qué pasa. Y después que ver qué pasa lo extendimos hasta finales del 2025. Y al final del 2025 dije, la situación es muy... porque hay que decirlo, trabajo hay, lo que no hay es rentabilidad. Entonces vos no te podés sostener trabajando con números negativos. Y Claro. eso es lo que está sucediendo en Claro. Argentina. Los trabajadores pobres. Pero no es de ahora, Mauro, esto, hay que decirlo con todas letras, no es de ahora, esto es algo que nosotros venimos planteándolo. Un trabajador que esté bajo la línea de la pobreza no puede pasar en ningún gobierno. Y es algo que se tiene que resolver cuanto antes. Ahora, lo que no pensábamos que esto se iba a seguir agravando. Hoy la situación es grave. Hoy los salarios son paupérrimos. Ahora decimos, bueno, yo quiero aumentar mis trabajadores, yo les aumento y tengo que cerrar la fábrica porque no puede producir, porque no genera rentabilidad. Entonces esto es como el perro que se come la cola, no terminamos de resolver el problema. Y muchos me preguntan, me dicen, pero bueno, ¿pero qué hay que hacer? Y yo digo, sí, hay que hacer algo muy simple, bajar los impuestos al sector productivo y bajar las tasas de interés. Esto va a poder, digamos, es un respirador artificial por lo menos. Ahora, Claro. ninguna de las dos cosas se están haciendo. No te bajan la tasa de interés porque tienen miedo a la inflación, que la gente se vaya al dólar. Y por otro lado, no te bajan los impuestos. Algo que prometió el gobierno, bajar impuestos. Sino todo lo contrario. La reforma laboral quita impuestos a bienes suntuosos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Quitaron los impuestos a bienes personales. Algo no está funcionando. Y poniendo guita en la calle, incentivar el consumo, Es- esa es otra variable. Es una variable. El tema es que quien puede inyectarla es el gobierno. Claro. Claro. Hay una voluntad política y, digamos, y entender que esto va a reactivar. Pero el gobierno le tiene miedo a recalentar la economía. El gobierno le tiene miedo. Porque hay que decirlo también que la inflación que tenemos actualmente es alta. No es una inflación baja. Ahora, ¿la quieren comparar con años anteriores? Sí. Pero no es una inflación baja. Es una inflación alta que en los últimos meses se está subiendo. Ujú. Sí. Entonces, la situación cada vez es más compleja. Tenés apertura indiscriminada en las importaciones. Perdés competitividad. No podés exportar, porque la única forma es vivir en mercado interno. Tu mercado interno se va achicando cada vez más. Pérdida de poder adquisitivo, caída en la actividad económica. No podés exportar. Es un cóctel explosivo. Mauro, te agradecemos profundamente este tiempo que nos dispensaste. Son las 8:20 de la noche de un viernes y te hacemos hablar de economía y te hacemos hablar de estas cuestiones sociales. Así que te agradecemos realmente la amabilidad de atendernos. Esto